Buenas noches, colegas. Vamos a dar inicio a la presente sesión de clase. Les voy a rogar, por favor, que todo el mundo encienda su cámara en este momento. ¿Cómo están? Es viernes. Esta semana ha estado un poco complicada, larga. Para mí ha sido una semana muy bonita, gracias a Dios, muy feliz todos estos días compartiendo experiencias para la cual hemos trabajado desde hace muchos días y cuando se alcanzan son muy satisfactorias. Confío en Dios y me gustaría mucho que pronto ustedes estén disfrutando la realización personal, familiar, profesional, de poder alcanzar las metas. Van a ver cómo son triunfos que se comparten tanto con ustedes y más que todo con su familia, quienes tienen el privilegio de tener una familia. Luisa Fernanda, le falta encender su cámara. Minor Alexander, Christopher Kevin, Escobar Ortiz, Elizabeth. Por favor, colaboremos porque estamos en la presente clase. Wagner René, Christopher, a ver, Linda Elizabeth, ¿qué pasó? ¿Se escucha cuando yo les doy la instrucción? Así vamos a tener la clase del día de hoy. Wagner René está todavía por ahí. Ya estamos en clase, jóvenes. Blanca Odilia, Jacqueline Colindres, Karen Sofía, Rudy Isaías Gómez, Minor Joel Aquino, buenas noches. Wagner René, Linda Elizabeth Polanco. Tenemos 31 personas. Dentro del curso tenemos agregados casi a 45, creo que 51 personas. Yo les puedo dar seguridad que los que van a ganar el curso son los que están presentes el día de hoy y no faltan para las próximas clases. Yo he tratado de apoyarlos bastantes con la zona para que ustedes han avanzado con diversos punteos. Yo les agradezco mucho la educación. Valoro mucho cada tarea que ustedes me entregan y en esta oportunidad yo les voy a pedir que todo el mundo abra su libro, por favor, en la página 167, por favor. Está antes de la 169. No apague su cámara, por favor. Quiero que me muestre su libro. Quiero que me lo ponga a la vista. Va a ubicarse en la página 169 y la va a correr así. Mire, estamos en la 169 y la va a correr a la anterior porque esa no tiene número. Sin embargo, vamos a entender esto para poder asimilar el contenido de la última unidad del desarrollo del curso. Yo creo que la mayoría está conforme con sus notas. Cualquier cosa me lo dejan saber, todavía se pueden modificar. De igual forma, todavía puedo reconsiderar alguna nota, ya que pueda ser, somos humanos y puede ser que nos hayamos equivocado en más de algo. Bueno, ya ubicados dentro de ese orden de ideas, van a, por favor, a ubicarse en la página 169. Le voy a pedir, por favor, a Edgar Danilo Recinos que me lea el párrafo, el primer párrafo completo, en donde dice como subtítulo noción de contrato. Y luego lee todo el párrafo, por favor, y se prepara para continuar leyendo el segundo párrafo. Violeta Michelle Lima, buenas noches. Vamos, te dejo en el uso de la palabra, Edgar Danilo. Buenas noches, licenciado. Démosle un poquito de volumen por ahí, hermano. Oh, perdón. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, mi hermano. Gracias. Ok. Noción de contrato. Ya señalamos que la fuente principal de las obligaciones es el contrato, entendiendo como el acuerdo de voluntades destinado a crear una o varias obligaciones sancionadas por una acción judicial. Vemos, pues, que en el fondo de todo contrato existe siempre un pacto. Por favor, ahí alto, todo el mundo subraya o marca la palabra pacto. Continúe, compañero. Esto es, el hecho de que dos o más personas se pongan de acuerdo respecto de un objeto determinado, aunque no todo pacto va a convertirse siempre en contrato. Para que este simple acuerdo de voluntades tenga validez jurídica, es necesario que esté sancionado por el legislador mediante una acción determinada. Gracias, compañero. Estamos definiendo el contrato en Roma, no el contrato en la actualidad.
Cuando entendemos el contrato de Roma, como bien lo dijo el compañero, y esa palabra es muy importante, un contrato es un pacto, es un acuerdo de voluntades. Cuando hablamos de un acuerdo de voluntades, quiere decir que si dos personas no están de acuerdo, no puede existir contrato, no existe esa figura, y para que exista como tal debe ser autorizada o aprobada por un funcionario, en este caso a través de una acción, hace referencia acá, y entonces le escucho, compañera Lima, con el siguiente párrafo. Buenas noches, Lee. En este orden de ideas vamos a encontrarnos con que los diversos contratos que existen en el ámbito jurídico, todos ellos tendrán en común una serie de elementos generales o esenciales, sin los cuales no podríamos hablar de uno u otro contrato. A través del desenvolvimiento histórico, en una época alguna de estos elementos han tenido una mayor importancia que otros. Así, por ejemplo, en una primera etapa, el formalismo en todo negocio jurídico era excesivamente estricto, pero con posterioridad al aspecto subjetivo va adquiriendo más relevancia. Muchas gracias, compañera. Les quiero preguntar yo, por favor, todo el mundo con su cámara encendida, vamos a ver. Steffi Palma, mucho gusto, buenas noches. Miren, pues, todos en la vida, independientemente en lo que nos desenvolvamos, en lo que trabajemos o a lo que nos dediquemos, estamos rodeados de muchos contratos que se perfeccionan ya sea verbalmente, por escrito, contratos de los cuales a veces únicamente nos agregamos. Les pongo un ejemplo, cuando usted contrata un plan, por ejemplo, de datos o un servicio de telefónico en una empresa como Tigo, Claro, usted llega, es atendido, le explican, y luego de que ellos le dan todas las condiciones, usted únicamente lo que dice es decir sí, y le dicen firme acá. Y es una serie de temas, es un texto muy amplio que usted únicamente solo dice sí, pero que prácticamente le pusieron todas las reglas del juego ya establecidas. Cuando hablamos de un contrato, en su esencia al inicio, como dice acá, era incluso tedioso, era engorroso, era tardado hacer un documento, porque había que poner todas esas aristas, todas esas posibles situaciones que pudieran derivarse de ese contrato al momento de realizar ese servicio, ese acuerdo de voluntades, y entender que a partir de cuánto estaba vigente. Puede hacer que uno muchas veces en el afán de agilizar cosas, agilizar trámites, obvia muchas situaciones como estas. ¿Y cuál es el objetivo de tener que hacer documentos, tener que preparar, qué sé yo, alguna clase de condiciones o normas para poder realizar ese contrato? Donde entendemos por lo regular, y le pregunto yo, cuando usted, por ejemplo, contrata, vamos al ejemplo del tema del teléfono siempre, usted se compromete a dar una cantidad de dinero a cambio de recibir un servicio de forma mensual de una cantidad de datos, de minutos telefónicos, a través de un pago que usted realiza. Pues sucede que eso se ve bien sencillo, bien fácil, pero ya durante todo el camino suceden un montón de eventualidades que puede hacer que usted se atrase en el pago, puede hacer que las antenas no funcionen, puede hacer que de repente se gasta más datos de los que compró, el teléfono tal vez le falló. Toda esa clase de situaciones son las que se prevé en un contrato actualmente. Es por eso que al agregarse uno de esos contratos está preestablecido muchas de estas situaciones. Le quiero preguntar, yo estábamos con Steffi. Steffi, ¿usted últimamente ha firmado algún contrato? Cuénteme. Sí, he firmado contrato laboral y también, como usted menciona, de telefonía, ¿verdad? Que tengo un plan de Claro. Gracias, compañero. Y mire, ¿y cómo se perfecciona? ¿A partir de qué momento usted dice, ya estuvo, ya estoy contratada? Ya, escuche bien. Usted me mencionó un contrato laboral y un contrato de suministro telefónico. Imagino que de datos, actualmente esos contratos incluyen teléfono, incluyen minutos, incluyen saldo, incluyen otro tipo de servicios, acceso
Aplicaciones de paga que tienen alguna utilidad. Entiendo yo, por ejemplo, ahora traen reproductores de música, traen sistemas de navegación, traen tal vez acceso a algunas redes sociales muy populares. Pues ese contrato yo le quiero preguntar, según su entendimiento, y vamos a ir un poquito entendiendo todos, ¿a partir de cuándo, de qué momento usted ya cuenta con ese contrato? ¿Qué es lo que se necesita para poder ese contrato tener validez? Considero yo que estar firmado por, si fuera requerido de ambas partes, ¿verdad? Por ejemplo, del empleador y de mi persona, que sería el empleado. Y en claro, pues igual estar firmado por mi persona. ¿Qué es la firma entonces? Alguno me dirá, la firma es un garabato, es una marca, es un sello propio, personal, es un dibujo. La firma es una rúbrica, es un conjunto de puntos y líneas que al volverse un todo hace un acto único donde usted escuche bien. No es la firma la que le da validez. Y perdón que le haya pedido a usted que interprete eso, no es que usted le esté contradiciendo, es que quiero explicarle y conociendo un poco que usted es muy activa e interactúa con diferentes situaciones, por eso yo consideré que usted hace poco tal vez de repente había asumido algún contrato. ¿A qué hago referencia con eso? No es tanto la firma. Entendamos por la palabra consentimiento. La firma lo que hace es establecer que uno dijo que sí, porque también puede darse que uno dijo que sí, no puede afirmar, entonces lo que hace es colocar su huella digital, ¿verdad? Y esa huella digital le equipara la firma. Algunas veces, no sé si alguno de ustedes, me imagino que también por el desenvolvimiento y tal vez si no lo hacen ahorita no tengan pena, más adelante lo van a hacer. Tristemente el ser humano cada vez se obliga más y deja de ser más libre en base a más contratos tenga en su vida. A veces lo van a llamar, por ejemplo, vía telefónica del banco X, no voy a decir un nombre por evitar incurrir en una responsabilidad, y le dice, mire, don Juan Pérez, yo estoy muy contento por cómo ha manejado usted sus cuentas, entonces yo le quiero proponer que de forma gratuita va a obtener beneficios con respecto a mías, descuentos cada año y van a obtener puntos a través del uso de una tarjeta de crédito, la cual de forma gratuita se le va a proporcionar inmediatamente usted me indique, no tiene que pagar nada. Y uno emocionado dice, ok, es cierto, ese tipo de contratos, existen muchos contratos que se perfeccionan incluso desde forma verbal, con uno decir sí, aunque no haya firmado nada, aunque no haya un documento escrito, esa grabación, ellos la tienen y con eso equipara a ese consentimiento. ¿Me va entendiendo por ahí? Pues el contrato tiene elementos. ¿Dónde los encuentran ustedes? En el artículo, en la página 169 del libro, donde establece lo que son los elementos del contrato y luego establece lo que son los elementos esenciales. Cuando vamos a entender algo esencial, es algo lo cual sin eso no existiera, no puede funcionar, no se cumple con los requisitos, no entra a una vida legal, no tiene plena validez porque incumple con uno de estos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos esenciales? Elementos esenciales de un contrato. Estamos hablando de Roma, pero como vayan viendo ustedes, van a entender que estas ideas romanas, que son de muchos años atrás, estamos hablando de varios miles de años atrás, de más de 2000, más de 3000 años casi atrás, vamos a entender que todo esto surge y actualmente, a pesar que han cambiado muchas situaciones, a pesar que hay mucha tecnología, a pesar que la forma de comunicarse de las personas ha variado, sigue siendo la misma naturaleza de estas ideas lo que sigue estando vigente. ¿Cuáles son esos requisitos? El primero, los sujetos. ¿Qué son los sujetos? Entendámoslo por las partes que intervienen en un negocio jurídico, por lo que la regla general y se coinciden los sujetos con la obligación. No puede haber una obligación. Nadie está obligado si no existe un contrato y en ese contrato deben haber sujetos. ¿Cuáles son los sujetos? Son personas individuales o jurídicas. Le voy a dar un punto a quien me diga cuál es la diferencia entre una persona individual y una jurídica. La persona jurídica. Violeta Michelle, perdón, vamos, usted levantó la mano, gracias. Luego vamos con Kimberly. La persona
individual solo es la que no utiliza un nombre jurídico. Un ejemplo sería como el SA, es sociedad anónima, y la persona jurídica es la que integra un nombre jurídico. En este caso sería el mismo ejemplo que utiliza SA, aunque utilice un nombre de la persona, digamos Juan, pero utiliza el SA y ya se convierte en una sociedad jurídica. Gracias, compañera. Vamos a hacer algo. Yo le quiero dar el punto, solo que la respuesta no está tan acertada. Voy a hacer algo. Al terminar la clase, si quiere, después de las 9 más adelante, busque por favor esa definición y me la manda en el WhatsApp. Yo le quiero dar el punto, pero me la va a decir bien, ¿de acuerdo? Y escucho a Kimberly Pérez, por favor. Gracias. Una persona jurídica es la que asume el papel o el rol de una empresa, los derechos y obligaciones de una empresa. Ahora una persona individual, pues, asume sus derechos y obligaciones personales, no ya de una empresa. Las dos. Las dos me van a hacer el favor de estudiar esa respuesta y me la van a mandar. Les voy a orientar. Gracias por su intervención. Yo las felicito porque de eso se trata la vida. Yo quiero darle su punto, solo que se lo tienen que ganar porque tienen que dar bien el contenido. Vamos a entender esto y le va a servir. ¿Qué es una persona? Una persona proviene de Roma la palabra de personar. Una persona, alguien que habla, alguien que escucha, alguien que transmite un mensaje. Pues dentro de ese orden de ideas existen dos tipos de personas que reconoce la ley, la individual y la jurídica. Individual hace referencia a un individuo, a una unidad, a una persona individual. La persona jurídica hace referencia a una forma de organización a la que la ley le reconoce facultades para poder ejercer derechos en nombre propio. Ambas utilizaron términos relacionados con lo que fue una empresa y con lo que es una sociedad. Sin embargo, me imagino que en algún curso lo han escuchado eso. Yo les quiero explicar esto. Miren, pues, la persona individual es Eric Navas, es Violeta Michelle Lima y Lima, es Karen Sofía Mayorga López, es Reyman Jeremy Aguilar Díaz, personas individuales. ¿Qué? Escuche bien. Tiene la facultad, la capacidad, la ley le permite poder ejercer derechos y obligaciones en nombre propio. Yo puedo comprar un vehículo a mi nombre, puedo contratar un teléfono inteligente a mi nombre, puedo venderlo posteriormente a nombre propio, puedo pedir una cuenta de banco a mi nombre. ¿Qué es una persona jurídica y por qué existe? Una persona jurídica es un conglomerado de personas, dos o más personas, porque pueden ser solo dos, pueden ser dos o más, o 50, o 100, o 500, que deciden, escuche bien, aportar su personalidad para ser parte de esa persona. Integrar, ya sea aportando dinero, ideas, bienes, objetos, o únicamente participando con su personalidad dentro del trámite. ¿De qué? De la creación de una persona jurídica o una persona colectiva. Así lo van a entender mejor. Persona individual y persona colectiva. ¿Por qué se llama jurídica? Porque la ley le reconoce la facultad a través de la figura que ustedes elijan para crearla. Actualmente en Guatemala existen muchas personas jurídicas. El Código Civil establece lo que son las asociaciones. Asimismo, el Código Civil también y el mercantil, lo que son las sociedades. También existen las fundaciones. Esos términos los hemos escuchado. Asociación, les pongo un ejemplo, Fundabien, es una fundación para el bienestar social. Fundabien. Una asociación, denme un ejemplo de una asociación aquí de Jalapa. Los COCODES pueden ser, Liz. El COCODE es una figura de administración pública directamente para descentralizar el manejo de poder. Es similar, pero no directamente. Violeta Michelle, nuevamente, gracias. LIC puede ser Grupo Arcolor. ¿Perdón? Grupo Arcolor. ¿Eso qué es? Disculpe.
Es una empresa de aquí de Jalapa que tiene también, está Grupo Arcolo Jalapa, Grupo Arcolo Chimaltenango, Grupo Arcolo Quetzaltenango y Grupo Arcolo Guatemala, si no estoy mal. Dejémosla ahí, gracias. Miren, pues, exactamente, miren. Pues, solo que usted siempre lo sigue asociando con el tema de empresa. Excelente, excelente. Vamos a definir algo muy especial. Una asociación es un grupo de personas que deciden unirse para un objetivo común. En este caso podemos asociarnos para, en este caso hay una asociación para el rescate del río Jalapa, por ejemplo. Varias personas, no actúa Eric Navas con su nombre, no actúa Violeta Michelle, no actúa Stephanie Paola en su nombre, sino que lo que hacen es unirse y ponerse un nombre donde, escuche bien, los que conforman parte de esa asociación responden a título personal con la responsabilidad de lo que hagan, con sus propios bienes, con su propio patrimonio, según la naturaleza del tipo de asociación. Una asociación, por lo regular, escuche bien, no tiene que ver directamente con el ánimo de generar dinero. El ejemplo que nos brinda la compañera es el de una empresa. Bien pudiera ser, yo estoy seguro que así como esa empresa que usted menciona, compañera, esa empresa es una marca. Y esa marca es parte de una empresa. Pero esa empresa como tal es parte de una sociedad. En este caso, usted fue muy clara cuando dijo, es una sociedad anónima. Pues, ¿qué hace una sociedad anónima? Personas invierten dinero, por ejemplo, yo tengo la idea de crear una sociedad. Entonces, esa sociedad lo que hago es buscar personas que sean socios, no asociados, ¿sí? No que socios, porque es un término muy distinto, una asociación con una sociedad. Una asociación lo que busca es ayudar, ¿sí? Una sociedad lo que busca es generar lucro, ganancia, para dividirla en los que participan en ese tipo de negocio. ¿Entiende la diferencia? La asociación es para ayudar, la sociedad es para generar. ¿Y qué es una fundación? Tenemos dos compañeros, vamos a escuchar a Edgar y luego a Jeremy. Vamos con Edgar. Sí, hablando de lo de las fundaciones, está la Fundación Aldo Castañeda, la de Ronald McDonald, la que ayuda a los niños con problemas cardíacos. Es excelente, una asociación. Gracias. Jeremy, muy amable. Danilo. Y yo, hablando de una asociación sin fines de lucro, también puede ser la de los Scouts de Guatemala. Miren qué interesante, los Scouts. Vamos a entender un poco eso. Gracias, compañero, es muy interesante. ¿Ustedes sabían cómo se llamaba el primer Scout del mundo? ¿O de los fundadores? No sé si algunos de Jalapa acá han visto o son oriundos de acá. Acá había una academia de mecanografía abajo del Inca, bajito, antes de llegar ahí a la casa del ingeniero Mario Estrada, que se llamaba Baden-Powell. Esa academia Baden-Powell tenía ese nombre porque el primer Scout, no sé si de los fundadores, era el nombre de él, Baden-Powell. Sin embargo, vamos a entender eso. Miren, pues, Danilo hizo referencia a esto, una fundación. ¿Qué es una fundación? La asociación es un grupo de personas que buscan ayudar, no a nombre propio, sino que generan un nombre para hacerlo. La sociedad es algo similar, solo que lo que busca es generar lucro y dividirlo en los que participan. ¿Sí? Y una fundación, ¿qué es? Yo hago referencia, el compañero acá hizo referencia a la fundación de Ronald McDonald, a Fundabien. No sé si todo el mundo ha escuchado sobre los premios Nobel. La fundación es alguna persona que por alguna razón muere o en vida decide poner una cantidad de dinero, bienes o recursos para una causa. La causa que él quiera, es libre, me sea lícita, puede hacerlo. Dentro de esa estructura, crea una fundación. Esa fundación lo que hace es que ese dinero lo deja a cargo de ciertas personas que laboran para esa fundación y que buscan cumplir con el cometido para el cual fue dejado ese dinero. Yo le decía referencia, me gusta mucho contar esa historia de los premios Nobel, que Alfredo Nobel fue una persona que él lo que inventó fue la dinamita, y con la dinamita él se hizo muy rico, pero después, a lo largo de su vida, él vivió muy arrepentido porque la dinamita él la inventó para poder ayudar a la gente a estallar cuevas y no tener que sufrir tanto con la minería. Y realmente lo que pasó fue que la gente lo utilizó para estallarse entre ellos y llevó mucha muerte. Entonces,
A pesar que generó mucho dinero, después estaba arrepentido de lo que había hecho. Entonces, una forma de devolverle al mundo un daño que él le había causado fue dejando una cantidad significativa de dinero, la cual se divide cada año en ocho personas que cumplen con ocho categorías donde entran a participar. Y si existen los 8, pues se divide en 8. Si de los 8 solo hay 4 categorías participando, se divide dentro de 4, pero cada año esa cantidad de dinero se vuelve a generar para volver a dividirla. Miren qué interesante. Igual Fundabién hace una colecta, lo distribuye y cumple un objetivo. La asociación son personas, la sociedad son personas con ánimo de lucro. Y la fundación es un capital, son recursos para una obligación. Pero a todos ellos, escuche bien, y acá hago referencia al inicio de la pregunta. A todos ellos les pide la ley una estructura para poder generar a nombre propio. Por ejemplo, la fundación decide que va a utilizar un vehículo, no lo pone a nombre de Eric Navas, no que lo pone a nombre de la fundación. ¿Y cómo lo hace? Como en la estructura que genera una especie de junta directiva, la cual nombra a una persona que se llama representante legal. Y con ese creo que están confundiendo mucho ustedes la figura de persona jurídica con lo que es un representante legal. El representante legal lo que hace es tomar decisiones o realizar acciones en representación de esa sociedad, de esa fundación o de esa estructura a la cual le nombró como tal. Ese es un representante legal. La persona jurídica no puede ejercer sus derechos ni contraer obligaciones si no es por medio de su representante legal. El representante legal, ¿quién puede ser? Una persona nombrada, pero que goce de capacidad, que tenga 18 años, que sea ciudadano, que tenga sus documentos en orden para poder ejercer derechos. Pide algunos otros requisitos, pero debe ser inscrito como tal para poder ejercer autoridad representando a esa figura de esa persona. Por ejemplo, entonces ese vehículo lo compra ese representante legal, pero no a nombre de él, lo compra en nombre de la fundación, de la asociación o de la sociedad. O sea que es de todos los que la integran. Si en un momento esa sociedad se acaba o pasa el tiempo para el cual fue establecida, o la fundación cumple su objetivo y toca liquidar lo que hay, o la sociedad llega al tiempo en que fueron determinados que se iban a juntar para 10 años y pasan los 10 años, ¿qué pasa con lo que está en nombre de la asociación? Se divide alícuotamente, se divide por cabeza. Entonces, ¿qué es una persona individual? Es una persona física que ejerce derechos en nombre propio. ¿Qué es una persona colectiva o jurídica o legal? Es aquella persona a la cual la ley le otorga la facultad de poder ejercer derechos y obligaciones, pero que esté conformada por varias personas que ponen con un objetivo capital, recursos o bienes para cumplir un objetivo. No sé si logré explicarles, compañeros. Bueno, pues para que un contrato exista como tal, debe haber sujetos. ¿Esos sujetos qué pueden ser? Son las partes, son personas que intervienen. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para ponerse de acuerdo en hacer algo, en una obligación. ¿Cómo se llama este capítulo, compañeros? Y nos vamos a ubicar en la página 165. ¿Cómo se llama este capítulo? Se llaman los contratos y otras fuentes de las obligaciones. Gracias, compañera. Los contratos y otros. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades de dos o más personas que convienen entre sí crear obligaciones de hacer, no hacer algo. ¿Quiénes intervienen? No copien nada, eso aquí lo van a encontrar. Y otras fuentes de las obligaciones. ¿Cómo se crea una obligación? Por medio de un contrato. ¿Qué es un contrato? Un pacto. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo de voluntades. Eso es lo que vamos viendo hasta ahorita. Y tiene elementos esenciales para existir. Uno de ellos son los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Son las personas individuales o jurídicas que participan en un contrato. ¿Puede una persona colectiva participar en un contrato? Sí, ¿a través de quién? De su representante legal. Eso es ahora, pero en Roma, ¿cómo era? Debía existir sujetos. ¿Esos sujetos cuáles eran? Eran las personas que intervenían. ¿Qué es el consentimiento? Vamos con lo que la compañera Steffi cuando le pregunté expuso.
¿Cuándo se tiene por existente el contrato? Cuando yo firmo, digo, porque uno en la firma lo que hace ver es que antes de que usted firme le ponen y la persona en su acuerdo, luego de haber leído, aceptado y ratificado el documento, lo firma para los efectos correspondientes. Firmar es tener por aprobado. Alguien no puede decir yo firmé sin saber, porque lo que está diciendo usted al firmar es que está de acuerdo con lo que le leyeron o con lo que leyó o con lo que le dieron copia. Una firma no puede, usted tiene que tener cuidado que firma porque no puede decir yo no sabía, a mí me lo cambiaron. No, usted tiene que entender que está firmando. ¿Por qué? Porque ese consentimiento hay formas de engañar, o sea, que se aprovechen de uno para uno conseguirlo. Y si eso es así, ese contrato puede ser sancionado, puede usted iniciar un procedimiento para que quede sin efecto, porque usted considera que en base a alguna situación, la cual vamos a ver acá dentro de la página 171, solo previo a eso está levantando Edgar Danilo o se le marcó. No, bien, Lick, tenía una pregunta con respecto a lo de los contratos. Muchos no nos damos cuenta dentro de las redes sociales firmamos muchos contratos sin darnos cuenta. Lo que es los términos y condiciones. WhatsApp, Facebook, Twitter, todos las redes sociales, aunque uno no lo crea, tienen contratos y uno los firma, tal vez no con nuestra firma personal, pero sí con el hecho de aceptar, y al aceptar ahí uno ya acepta todos los términos del contrato que están. Totalmente acertada tu intervención, Edgar Danilo. Mira qué interesante, pues. Entendamos que uno un contrato no lo firma o sea, no es la firma. Un contrato, ahí dijiste vos la palabra clave, uno lo acepta. Actualmente han cambiado un montón de situaciones, por ejemplo, ahora es a través de un cuadrito que uno tiene que darle clic a una viñeta, porque con eso está ratificando. Y vamos, mira qué interesante lo que vos dijiste. Creo que la mayoría de ustedes acá utiliza ya sea iPhone o utiliza Android, y muchas veces ahí uno utiliza la plataforma, en mi caso yo utilizo Google, y al utilizar Google, muchas veces uno solo por agilizar, porque quiere alguna aplicación, le da OK a los términos y contratos, Pero a mí fue una total sorpresa un día que configurando un dispositivo, cuando vi, tenía acceso a todas mis tarjetas de crédito y a toda mi información, porque yo me imagino que en alguna aplicación le di OK, y como uno solo le da permitir, realmente está permitiendo que acceda a muchas situaciones, las cuales hoy por hoy se presta para que haya un montón de irregularidades. Muy acertado lo que comentabas, compañero. El consentimiento puede ser que a uno, como dicen por ahí, se lo baboseen, que uno solo le digan lo bueno, y al final no ve las letras pequeñas o no entiende realmente qué pasa con eso. Pues el consentimiento puede uno alegar que está viciado. Viciado es con B pequeña. Hay vicios en el consentimiento. ¿Cuáles son esos vicios del consentimiento? Página 171, por favor. Ahí los enumera. Y luego los explica. Está el error, está el dolo, está la intimidación y está la lesión. ¿Qué es el error? Donde hay error no hay consentimiento, decía Ulpiano. Ese es el enunciado con el cual iniciamos. Cuando nos engañaron existe un error. No sé si alguno de ustedes ahí me ha pasado a veces con esta página una página Alibaba. Uno a veces con Alibaba, uno a veces compra algo y espera que sea saber ni qué tamaño, ya cuando le viene resulta que es así. Si estuviera en Guatemala, fuera más decirle eso realmente es un vicio, el consentimiento, porque se aprovecharon, tal vez utilizando imágenes, con que lo cual uno ve el espejo de este tamaño y resulta que la gente ya es como este tamaño también. Entonces, dentro de ese tipo de formas de engaño existen los errores, y esos errores son impugnables y puede dejar sin efecto un contrato porque se obtuvo el consentimiento en base a un error. ¿Qué es el dolo? Es cuando uno, por ejemplo, va a comprar un vehículo y ese vehículo usted lo mira bien bonito y lo arranca y qué excelente, pero el vendedor, escuche bien, sabe que ese carro solo lo logró poner bueno para mientras lo vendía, y de aquí una semana, 2 semanas, o cuando lo agarre ahí para la montaña en esa subida, se le va a calentar y va a morir el vehículo. Si el vendedor sabía que eso estaba malo, que se estaba aprovechando de alguna situación de su ignorancia, y a pesar que él sabía eso y aún con eso él lo hizo, a eso se le llama dolo. Esa es la intención, es el ánimo.
El dolo es ese ánimo de hacer las cosas, de aprovecharse, de que me firme el contrato sabiendo yo que el carro estaba malo, que hagamos el negocio. A eso se le llama, es un vicio el consentimiento conocido como dolo. Está la intimidación. Hoy por hoy tal vez ya no es tan fácil eso, pero por lo regular a veces las personas actúan de forma intimidatoria, ya sea amenazando o quitando, amenazando con que van a quitar o que van a hacer o que incluso van a quitarle la vida a alguien para que acceda, ya sea a vender. Miren, hoy les voy a contar una forma que están tristemente cometiendo hechos ilícitos en el área norte del país, cerca de Izabal y todas esas áreas de Cobán. Resulta que tal vez si usted tiene una finca muy hermosa, usted viene y las personas que tal vez se dedican al narcotráfico lo que hacen es buscar comprarle esa finca, pero usted no la quiere vender porque usted ama su finca y la verdad que le encanta su finca y dice que no la vende. Pues ellos lo que hacen es a través de la intimidación lograr venderla, ¿verdad? Y por ejemplo usted no accede, a veces lo que hacen es, miren que hasta dónde ha llegado la realidad de las situaciones. Tal vez tiene su finquita y usted lo que hace es que usted la vende en 1 millón, vienen ellos y se la pagan en 2 millones. Usted, encantado de la vida, firma los papeles, firma el contrato, firma la escritura y la entrega porque usted se llevó 2 millones. Pues resulta que muchas veces a esa gente que le pagaron los 2 millones, al siguiente día le secuestran ya sea a él o a un familiar o a alguna persona y adivinen cuánto le piden de rescate para poder entregarlo. La cantidad por lo regular que le acaban de pagar, que usted no puede decir que no la tiene porque pues fue lo que le dieron y ahí fue lo que lograron, fue que usted a través de ese acto ilícito les firmara de buena fe sin ningún tipo de problema al momento de la firma, entregarles su finca. Son situaciones que más adelante usted va a ir conociendo, tristemente la realidad a la que estamos llegando por la misma ambición y problemáticas que experimentamos por el tema de seguridad. El tema de lesión, mire, todo lo que estoy hablando acá estamos entendiéndolo en la actualidad, pero también necesitamos entenderlo, Roma. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Que por favor lea. ¿Dónde está el dolo? Está en la página 172. ¿Dónde está la intimidación? En la página 173. ¿Dónde está la lesión? También en la página 33. Dice que es el último de los vicios del consentimiento. Y entendemos por él aprovecharse de la ignorancia o la difícil situación económica de la otra parte. Por ejemplo, cuando queremos ir a venderle a alguien que tal vez sabemos de que no maneja nada de tecnología y le queremos vender un teléfono, un iPhone que tal vez 3 o 4, no estoy exagerando los 3, pero un 5 tal vez, porque sé que algunos todavía tienen por ahí, que lo quieran vender como que fuera el iPhone tal vez que está ahorita vigente, que es el 12 o 13, no sé por dónde va ya, pero cuando nos aprovechamos de esa inteligencia, entonces la persona más adelante tiene la facultad de iniciar una acción para poder agregar que su consentimiento fue viciado por una de esas circunstancias, ya sea por el error, por el dolo, por la intimidación o por la lesión. ¿Dónde lo encontramos? En la página 171 a la 173. Luego vamos a entender lo que es el objeto. ¿Cuál es el objeto de un contrato? El objeto es la realización de una acción, ya sea de hacer. Incluso yo puedo contratar a alguien para que no haga algo. Miren qué curioso. Si eso me perjudica mi negocio, puedo decirle, mira, ya no lo hagas, yo te voy a pagar para que no lo hagas. Existe esa figura dentro del derecho. Sin embargo, ese objeto debe tener ciertas características. Las enumera en la página 174. El objeto debe ser, establece ahí, lícito, es decir, que debe estar dentro de la ley. No podemos andar vendiendo, a menos no todavía, órganos, no podemos andar vendiendo, qué sé yo, niños, no podemos andar vendiendo drogas. Hay cosas que no son lícitas, no están dentro del comercio. Debe ser posible, no podemos vender algo que sea imposible. Actualmente, miren, ya hay gente que compró su viaje a dar una vuelta en el espacio a través de la Tierra. Pues es posible, todavía es incierto, pero si preguntan en Guatemala, todavía eso no es posible. Entonces, no pudiera ser un objeto en Guatemala lícito posible, porque acá eso todavía estamos a años luz. Debe ser también apreciable en dinero. Todo contrato, escuche bien,
Ahí no es de bueno, no es porque yo quiera regalarnos, o sea, es porque estamos hablando de dinero. Entonces, cuando hablamos que ese objeto debe ser valorable, debe tener una ponderación económica cuantificable en dinero y debe ser determinado. Cuando compramos algo, cuando decimos a alguien que no va a hacer algo o cuando decimos que va a hacer algo, debemos ser muy específicos. Si le vamos a pedir que por favor nos construya una casa, vamos a darle las medidas, los planos, las características, los materiales, las clases de mezclas que debe utilizar, los acabados que debe implementar. Debemos ser muy específicos dentro de ese objeto, porque el no serlo así no nos permite cumplir el objetivo del contrato, que es evitar más adelante situaciones que pueden incurrir en alguna responsabilidad, ya sea de cumplimiento o de incumplimiento. ¿Cuál es el objeto del contrato? Generar una obligación. Pues esta obligación debe tener sujeto, debe tener un objeto y debe tener, escuche bien, acá vemos ya lo que es el objeto, el consentimiento libre de vicios, consentimiento libre de vicios y un objeto, y ese objeto debe ser lícito, posible y determinado. Asimismo debe haber una causa, y la causa es la motivación por el cual desea usted venderlo, o desea usted cederlo, o desea usted regalarlo, o desea usted cambiarlo, ¿sí? Esa causa debe ser específica. Y a todo esto, el derecho, la norma, la ley, y es lo que usted está aprendiendo, y es lo que a usted le va a dar de comer tanto al momento de crear un contrato, como también para impugnar el incumplimiento o realizar alguna modificación o una renovación de un contrato. Creo que algunos de ustedes han visto, volvemos al tema del ejemplo de los teléfonos, que luego del cumplimiento de los plazos, de las fechas para los cuales usted lo adquirió, debe acudir a una renovación del contrato. En todo caso, si no asiste, se tiene por renovado de buena fe y hasta que usted llegue se lo van a cambiar. Pues la ley establece la forma en que los contratos van a realizarse. Esa forma, compañeros, escuche bien, la ley le establece esas formalidades. A veces nos dicen bajo este formato, llene este formulario. Y ese formulario, escuche bien, es el procedimiento a través del cual cumple con ciertos requisitos necesarios para que llegue a la vida. Que hoy por hoy existe una infinidad de contratos distintos que se perfeccionan de diferentes formas, que exigen diferentes formalidades. Dentro de todo eso es en la actualidad, pero que se origina en Roma, y vamos a entender cuál fue la esencia de todo esto para entender en base a Roma lo que estamos viviendo hoy por hoy. Vamos a dejarlo por ahí porque no quiero tampoco que se asusten, pero esta última prueba final va a estar bastante complicada y como le digo, si no asiste clases, se va a echar de ver. Yo le quiero pedir, por favor, Alejandra Marroquín está por ahí, compañerita. Yo le pedí que me ayudara a exponer un tema, ¿no sé si está preparada? Sí, licenciado. Bueno, entonces la dejo en el uso de la palabra y luego que termine la compañera vamos a llegar al cierre de la clase. La dejo en el uso de la palabra, compañera. Muchas gracias. Ok, licenciado. Bueno, compañero, le voy a hablar un poco de lo que son las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones son los hechos jurídicos de donde ellas emanan. Cuando surgen las instituciones de Justiniano, donde se encuentra una verdadera sistematización y la clasificación de las fuentes de las obligaciones. Sí, la clasificación justiniana veremos lo siguiente: contrato, delito, cuasi contrato, cuasi delito y otras fuentes de la obligación. Bueno, comencemos con el contrato. Contrato, como bien sabemos, es el acuerdo de voluntades entre personas que tiene por objeto producir obligaciones civiles. Esto en la actualidad sigue vigente. Unos ejemplos muy claros son el contrato de compraventa y el contrato de mutuo. Delito es un hecho contrario al derecho y es castigado por la ley. Cuasi contrato es cuando no existe el acuerdo de voluntades en un contrato. Esto comúnmente lo entendemos como consentimiento. Cuasi delito es un hecho ilícito no clasificado entre los delitos. Las otras fuentes de las obligaciones, acá se derivan otras 4 fuentes, las cuales son las siguientes: pactos, la ley, la sentencia, declaración unilateral. Los pactos es el derecho que 2 o más personas se ponen de acuerdo sobre un objeto, solo que sin ninguna formalidad de por medio. La ley era concebida como el mandato emanado del pueblo o de la plebe a petición de un magistrado. Esta tiene de carácter forzoso. La sentencia, esta la dicta la autoridad correspondiente, en este caso sería un juez, y surge desde que existe un
un litigio. Declaración unilateral. Es aquella promesa hecha espontánea y libremente por una persona de forma unilateral o bien a la ciudad. Solamente licenciado, no sé. Ahí estamos, muchas gracias, muy amable compañerita, excelente intervención, la felicito y de igual forma voy a pedir el apoyo compañero más adelante. Vamos a dejarlo por ahí, compañera, gracias, muy amable por su intervención hoy y gracias por su apoyo. Bueno, compañeros, vamos a terminar le pido por favor que todo el mundo encienda su cámara, por favor. Lo que la compañera expuso fueron las fuentes de las obligaciones, es decir, lo que hace que exista como tal. Las obligaciones se emanan, como ella decía, de algunas características que ella enumeró. Yo voy a explicarlo más adelante. Por el momento vamos a dejar por ahí la presente edición de clase. Les agradezco mucho su apoyo, su tiempo y nos vemos primero Dios el día miércoles. Les voy a pedir que por favor lean el libro en la página 6, del capítulo 6 en adelante, por favor, para ir entendiendo lo que estamos platicando. ¿Dudas, preguntas? Hasta el momento yo creo que tenemos que leer bastante y en el nombre de Dios todo va a estar bien. Les agradezco su apoyo. El que no asista a clase ahorita, perdón, pero se va a quedar en la luna y ahorita el examen viene complicado. Yo le voy a preguntar solo lo que le estoy dando en clase. Oye, espero que todos ganemos, que todos saquen 100 futuros colegas. Buenas noches. Feliz descanso. Buenas noches, Lick. Buen fin de semana. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Sí.